La Ilustración y el liberalismo. Las ideas que aquí se presentarán nacieron fundamentalmente en el siglo XVIII. Recordamos que políticamente se desarrollan con la monarquía absoluta, en la que los reyes gobiernan, dirigen el ejército y la política exterior, cobran los impuestos, elaboran leyes y son jueces supremos. Nos preguntaremos qué es la Ilustración. Fue un movimiento cultural, filosófico, económico y político que acogió novedosas ideas que pretendían acabar con los principios de la monarquía absoluta y con ella la sociedad estamental. Esta se desarrolló especialmente en Francia e Inglaterra durante el siglo XVIII, donde se extendió a otros países y finalmente culminó con la Revolución Francesa en 1789. El siglo XVIII o el siglo de las luces combinó los gobiernos absolutistas y la sociedad estamental con las nuevas ideas de la Ilustración, que pretendían acabar con esta situación. La Ilustración promovía ideas muy novedosas para la época. Libertad para todos los seres humanos. Todos los seres humanos son iguales. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Las ideas de la Ilustración se oponían radicalmente a la sociedad estamental, en la que no todos los seres humanos son iguales, libres y tienen los mismos derechos, sino que hay privilegiados y tristemente no privilegiados. La Ilustración pretendía conseguir una sociedad mejor en la que todos los seres humanos fueran iguales y con los mismos derechos. Para conseguirlo confiaba en el progreso del ser humano a través de la razón y la educación. Allá por el siglo XIX se propuso una nueva forma de manejar el gobierno, la cual fue llamada liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo político propone una forma de gobierno con los siguientes principios: soberanía nacional, constitución y separación de poderes. La soberanía nacional aboca a que el poder pertenece a los ciudadanos, que tienen el derecho de elegir a sus representantes políticos mediante el voto en unas elecciones. La Constitución es una ley que reconoce los derechos y libertades de todos los ciudadanos, así como su igualdad, limitando el poder del rey. Mientras tanto, la división de poderes quiere decir que el poder de una nación se separa en tres. El legislativo lo ejerce el parlamento, elegido en unas elecciones. Su función principal es elaborar las leyes. Por otro lado, el poder ejecutivo lo ejerce el rey y sus ministros, pero con limitaciones. Su función es gobernar la nación. Y por último, el poder judicial, que lo ejercen los tribunales y los jueces. Su función es juzgar según las leyes. El liberalismo político se oponía a la forma de gobierno más habitual en el siglo XVIII, que era la monarquía absoluta en la que el rey concentraba todos los poderes. El descontento de gran parte de la sociedad francesa ante la sociedad estamental con los privilegios de unos pocos, los abusos de la monarquía absoluta, junto con las ideas de la Ilustración y el liberalismo político, hicieron estallar la Revolución Francesa en 1789. Esta se inició con la toma de Bastilla, una cárcel con prisioneros políticos, el 14 de julio de 1789. Los no privilegiados se reunieron para proclamar una nueva forma de gobierno influenciada por la Ilustración: libertad del ser humano, igualdad de derechos. Se elaboró una constitución que recogía los derechos, obligaciones y libertades de los ciudadanos. Se realizó la Declaración de Derecho del Hombre y el Ciudadano. Se acabó con la monarquía absoluta, proclamándose una república, mientras que Luis y María Antonieta, reyes de Francia, fueron guillotinados públicamente, al igual que muchas otras personas. La revolución se extendió a otros países posteriormente, finalizando con la monarquía absoluta en toda Europa y difundiendo las ideas del liberalismo político.